Y el siguiente es un tema que habíamos venido posponiendo desde hace varios programas y que a mí me resulta particularmente atractivo porque me Eso. recuerda a tiempos jóvenes, cuando empecé de becario aquí en el IAC. Estaba haciendo trabajos con el grupo de heliosismología, Mm. que yo no me enteraba de casi nada, pero luego ya con el tiempo vas aprendiendo cosas y vas entendiendo algunas de las cosas que hacías y para qué servían y tal. Y esto es algo que se hace poco ya, la heliosismología, digamos, de grado bajo que se llama, luego les cuento un poco más, pero se está ahora haciendo sobre todo en estrellas. Lo que se hacía en el Sol en los años 70, ahora se está empezando a hacer en estrellas, ¿no? Y entonces es muy bonito porque es algo que te permite explorar el interior, lo que no se ve. Y esto de la sismología, lo que se trata es de medir oscilaciones que se pueden ver, por ejemplo, en el caso de las estrellas se pueden ver oscilaciones en la intensidad. Esta semana creo que he dado 3 charlas seguidas y ahora un coffee break. Tengo la garganta un poco cascada, no sé si se me nota, pero bueno, lo intentamos. Las oscilaciones de las estrellas se miden o bien en intensidad, ves pequeñas fluctuaciones que pueden ser de una millonésima en el caso del Sol. Tú vas cogiendo toda la luz que emite el Sol y la vas siguiendo, ves que va fluctuando con un periodo de 5 minutos, que sube y baja, pero nada, una millonésima de brillo, ¿no? O también se pueden ver en velocidad. Si tú coges toda la luz del Sol y ves las líneas espectrales, vas a ver que se mueven, se desplazan a izquierda y derecha con un periodo de 5 minutos. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿El Sol se acerca y se aleja de nosotros con un periodo de 5 minutos? No. Lo que pasa es que el Sol se hincha y se contrae cada 5 minutos. Entonces, cuando se hincha, nosotros lo vemos como si se estuviera acercando a nosotros, porque solo vemos la cara que se acerca a nosotros. Y cuando se contrae, lo vemos como que se aleja. Claro, eso es poquitísimo, o sea, es poquitísimo lo que se hincha y se contrae, pero sí que tiene esa pulsación cada 5 minutos, ¿no? Y eso lo podemos percibir como un desplazamiento, fíjate tú, son centímetros por segundo lo que se mueve. Mm. Y eso se mide. Vamos, me encanta. Cómo funcionan estos instrumentos es además muy ingenioso. No es sofisticación tecnológica bruta, sino es, bueno, el poder aplicar un principio físico sencillo que te permite detectar esas variaciones tan pequeñas. Pero bueno, eso ahora lo estamos empezando a hacer en estrellas, ¿no? Y esto es maravilloso porque cuando tú eres capaz de detectar oscilaciones, puedes detectar una vibración en cualquier cosa. A un físico enseguida se le ponen los ojos como platos porque eso te permite determinar propiedades físicas de ese objeto. Y esto intuitivamente es muy fácil de entender. Si yo veo un objeto y quiero saber cómo es por dentro, su constitución, lo que sea, es intuitivo. Vamos y le damos unos golpecitos, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo. Uno le da unos golpecitos a algo y ves cómo suena, escuchas cómo suena. Mm. Quiero saber si la pared es hueca. ¿Qué hace un albañil para buscar dónde está la viga y dónde hay un hueco en la pared? Vas dando golpecitos en la pared y suena diferente. Si hay una viga, suena diferente a si hay hueco detrás, ¿vale? ¿Por qué suena diferente? Porque cuando tú das unos golpecitos, estás, lo que se dice en física, excitando los modos propios de vibración de un objeto. Un objeto tiene unos modos propios de vibración. Y esos modos propios hacen que el objeto vibre en determinadas frecuencias y nuestro oído y nuestro cerebro ya están acostumbrados a asociar determinadas frecuencias con determinadas propiedades de un objeto. Un caso muy clásico también, una campana muy grande, cuando suena, hace un sonido muy grave, hace un tam, y una campana pequeñita hace tilín, tilín, tilín. O sea, yo, escuchando el sonido de una campana, puedo saber si es grande o si es pequeña. Mm. En general, las cosas grandes vibran con frecuencias más bajas, y las cosas pequeñitas vibran con frecuencias más altas, ¿vale? Eso tiene que ver con los modos propios que tiene un objeto de oscilar. Una estrella también tiene sus modos propios de oscilación y de hecho una estrella grande tiene en general frecuencias más bajas que una estrella más pequeña. El Sol tiene sus modos fundamentales de oscilación en torno a los 5 minutos. En realidad es una simplificación decir que 5 minutos. Cuando haces un espectro ves que hay un montón de modos. Y hay una cosa bonita con las estrellas, que es que las frecuencias con las que vibran no es un espectro continuo, sino que tiene lo que se llaman modos discretos. Eso quiere decir que son frecuencias muy específicas en las que vibra. Y por eso se dice a veces una cosa que suele confundir mucho a la gente, que es que dice, no, es que el Sol es como un instrumento musical. Y la gente se queda con una idea un poco confusa de qué quiere decir esa frase. Lo que quiere decir es que si tú coges un instrumento musical, tú coges una cuerda de una guitarra y tú la pulsas, claro, hay una fracción de segundo en la cual se van a propagar por ahí ondas que son de su padre y de su madre, que depende de cómo tú la hayas pulsado, van unas para arriba, otras para abajo y tal, pero esas ondas rápidamente decaen en una fracción de segundo.
Y las ondas que se mantienen ahí durante mucho tiempo son las que son estacionarias. Son ondas en las cuales hay unos nodos que están fijos y unos, ¿cómo se llama eso? Los antinodos, ¿no? Como unas zonas donde vibra más. Bueno, la cuerda está sujeta en 2 puntos, ¿vale? Está fija al principio y al final. Entonces, las ondas que respetan esos puntos fijos al final son ondas que se van a mantener ahí, son lo que se llaman ondas estacionarias, que siempre tienen ahí nodos en esos puntos fijos y se mantiene esa vibración sostenida en el tiempo durante un tiempo apreciable, que pueden ser segundos, entonces nosotros escuchamos ese sonido. Las ondas que se mantienen, que tienen continuidad en el tiempo, son las que cumplen un requisito matemático muy definido, que es que caben un número entero en realidad es de semilongitudes de onda, pero bueno, que caben en esa cuerda. Entonces, si yo tengo en una cuerda una onda en la cual la cuerda está fija en un extremo, en el centro la onda tiene su máxima amplitud y en el otro extremo vuelve a cero, ese es, digamos, el modo fundamental de vibración de esa cuerda. O sea, si es la cuerda de La, pues hay una frecuencia fundamental que está hecha para que vibre a 440 hercios, creo que son, algo así. Sí. Y luego superpuesto encima de esa frecuencia están todas las que son múltiplos, o sea, si tengo 2 veces eso, o sea, una onda que parte de un extremo llega a cero en el centro y luego llega al otro extremo, pues esa también se mantiene, y la que es el triple, y 4 veces, y 5 veces, eso es lo que se llaman armónicos. O sea, todo lo que son múltiplos enteros de esa longitud de la onda, ¿no? Entonces esas también caben. Entonces todas esas que caben son posibles modos propios de vibración de esa cuerda. Entonces cuando pulsamos esa cuerda, no suena solamente la frecuencia de 440 hercios, sino suena también la de 880 y la de 1200, y así suenan todos lo que se llaman los armónicos, pero cada uno con diferente amplitud. Y esa diferente amplitud, o sea, cómo son las amplitudes de las diferentes frecuencias permitidas, depende de cómo has pulsado tú la cuerda y de cómo sea la cuerda. Por eso suena diferente, una guitarra suena diferente a un piano y suena diferente a un violín. Cada instrumento tiene su sonoridad que depende de cómo esos modos propios se excitan cuando tú los pulsas, ¿no? Pero las frecuencias en sí son las mismas. O sea, el La de un violín son las mismas frecuencias que el La de un piano o que el La de una guitarra. Esa es un poco la teoría de esto, ¿no? La cuerda selecciona aquellas ondas que tienen esa propiedad matemática y las demás las elimina. Vale. Pues eso es una cuerda que es una dimensión. Selecciona esos modos. Una estrella es algo parecido, en el sentido que también selecciona unos modos. No cualquier onda se propaga a gusto por la estrella. Hay unas ondas que son especiales y que esas ondas la estrella las selecciona y las sostiene en el tiempo. Y esos son sus modos propios de oscilación. Ahora pasamos de un problema que antes era en una dimensión a un problema que es en 3 dimensiones y con geometría más o menos esférica, porque estas ondas son perturbaciones sobre una superficie que es esférica en una estrella, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un poquito de introducción al tema de la heliosismología. Cuando tenemos una dimensión y tenemos eso que yo decía de la cuerda, eso lo analizamos con una transforma de Fourier, por ejemplo, vemos dónde están las frecuencias, ¿no? Cuando tenemos 3 dimensiones y es en simetría esférica, el equivalente para analizar eso es lo que se llaman los armónicos esféricos, que son unas funciones muy divertidas que son como si cogieras una esfera y le hicieras perrerías en las cuales la perturbas en diferentes modos, de tal forma que el modo fundamental es que la esfera, como yo decía antes del Sol, se hinche y se contraiga toda ella a la vez. Ese sería, digamos, el modo más simple, más básico, en el cual puedes tener esa perturbación. Pero puede haber otros modos en los cuales tengas, por ejemplo, que la mitad de la estrella se está hinchando y la otra mitad está contrayéndose, ¿no? Y Eso así sería va oscilando, un poco ¿no? lo que hace Betelgeuse, ¿no? Que te salen como abombamientos extraños y cosas así. Sí, algo así. Entonces tú puedes descomponer cualquier cosa que no es esférica, igual que una transforma de Fourier te permite descomponer cualquier cosa en una combinación infinita de senos y cosenos. Tú puedes descomponer cualquier cosa en una composición infinita de estos armónicos esféricos que son pues una esfera y luego diferentes perturbaciones de esa esfera, en la cual pues la divides a la mitad, la divides en 4 partes y tienes diferentes gomos, que uno de ellos están más salidos y otros más metidos, como los gomos de una naranja, ¿no? Vale. Los bordes de esos gomos es lo que se llaman círculos nodales. Son los círculos en los cuales es cero la perturbación, y en un lado tienes un gomo que la perturbación es positiva y en otro lado es negativa. Entonces, en 3 dimensiones tienes que jugar con 3 parámetros, ¿vale? En el caso de una cuerda solo tienes un parámetro, que es la longitud.
pero en 3 dimensiones tienes que tener 3 parámetros. Y los que se usan en los armónicos esféricos son, hay un parámetro radial, que es el modo n, el modo radial, y luego hay 2 parámetros que describen los ángulos. Y esos parámetros se llaman L y M. Y L significa cuántos círculos nodales hay en la esfera, cuántos de esos gomos. Y M dice cuántos de esos gomos son en la dirección azimutal. Si pensamos en la Tierra, cuántos son en la dirección de la longitud. ¿Vale? Ojo, no es longitud y latitud. L sería todos los nodos que hay en todas las posibles orientaciones. Y M es el subconjunto de esos que son en la dirección de longitud. ¿Vale? Entonces, digo esto que es un poco rollo porque a mí me resulta muy maravilloso la similitud de cómo se analizan estas oscilaciones con lo que tenemos en mecánica cuántica cuando pensamos en los orbitales atómicos. Es que se ven Esto lo es mismo. exactamente el mismo problema que la distribución de la función de onda de los electrones alrededor de un núcleo atómico. Sí. Es que ¿Qué hay una pasa lo cosa que no mismo? has dicho que creo que es lo que enlaza. O sea, cuando tenemos lo de la cuerda con los extremos unidos, si esa cuerda la hacemos un círculo, entonces en lo que antes eran los extremos, ahora más que estar como nodos, lo que pasa es que tiene que coincidir la Eso vibración, es, porque están eso es. unidos. Entonces, solo caben en ese círculo frecuencias concretas. Entonces, eso en Exacto. 3 dimensiones es que solo caben frecuencias concretas. Entonces, Eso es, a eso iba. Solamente aquellas ondas que tienen un número entero de longitudes de onda alrededor de la estrella, digamos, son favorecidas por la estructura de la estrella. Las otras pueden existir, pero rápidamente se desvanecen y dejan de ser relevantes. no se Las que se refuerza. sostienen con el tiempo y las que cuando observamos durante mucho tiempo y analizamos y calculamos sus frecuencias son las que van a contribuir a ese espectro de frecuencias, son aquellas que la estrella selecciona porque generan un número entero de nodos en su superficie, ¿no? Y es lo mismo que pasa con lo que decía del electrón. La función de onda tiene que ser continua, tiene que envolver al núcleo y tiene que caber un número entero de esas longitudes de onda ahí dentro. ¿Y entonces qué pasa con un electrón? Pues tienes diferentes niveles cuánticos de energía. El n igual a 1 es el que está más cercano, en el cual la función de ondas envuelve al núcleo como una esfera. Luego tienes un n igual a 2 que está más separado del núcleo y puedes tener una serie de orbitales diferentes con diferentes valores de L, en los cuales ese orbital ya puede tener nodos porque Sí. tienes múltiplos, ¿no? de esa, o sea, esa longitud de onda puede dar más de una vuelta alrededor del círculo. Entonces, ¿qué pasa con el espectro de un átomo? Como tienes un espectro como el del átomo de hidrógeno, tienes los diferentes valores de n, que es el número cuántico radial, que es básicamente cuánto de lejos está el electrón del núcleo. Pues aquí también tienes un número cuántico n, que es un número cuántico, no, un número, no sé cómo se llama, un parámetro n de los armónicos esféricos, que es el número radial, que te dice básicamente cuántos nodos hay en la dirección radial, o sea, cómo la oscilación es en profundidad, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo en profundidad de la estrella, pues eso, cuántos nodos tienes. Y luego los otros números, L y M, pues nos habla de los nodos en las direcciones angulares, ¿no? Alrededor. En el espectro del átomo de hidrógeno, las diferentes energías corresponden a los diferentes valores de N, porque diferentes valores de L y M están lo que se dice degenerados, te dan la misma energía, en principio. Lo mismo pasa con la estrella. Los diferentes valores de N son los que te dan diferentes frecuencias de oscilación, que son el equivalente a diferentes energías, y son las que cuando mides el espectro de la estrella, tú mides cómo varía su intensidad. Cuando hagas la transforma de Fourier, vas a ver que hay picos en determinadas frecuencias. Esos picos corresponden a diferentes valores de N. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, son diferentes ondas. N igual a 1 sería la onda más grande, digamos la que es global en toda la estrella, y luego N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, son ondas con longitud de onda más pequeña. ¿Vale? Entonces son más fáciles de observar las ondas que son más grandes, porque cuanto más pequeña sea la onda, se te van a mezclar más en la estrella y se compensan, no se cancelan. Bueno, voy a terminar la discusión sobre L y M primero y luego vuelvo a esto. Entonces, decía que las frecuencias están degeneradas en L y M, porque independientemente del número de L y M, todas tienen la misma energía. Eso no es del todo cierto, porque puede haber efectos que rompan esa degeneración.
por ejemplo, en mecánica cuántica, un campo magnético hace que se desdoblen los niveles y que diferentes valores de M puede tomar valores de menos L hasta más L, ¿vale? ¿Por qué? Porque L es cuántos nodos hay en total y M son cuántos son en la dirección azimutal. Entonces, si todos los nodos son en la dirección azimutal, tendremos que M es igual a L. No puede ser mayor, pero sí puede ser menor que L. El campo magnético rompe la degeneración y hace que haya un poquito de diferencia de energía entre modos con diferente M. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Primero tenemos la rotación. La rotación de la estrella rompe la degeneración en L. Entonces hace que modos con L diferentes aparezcan a frecuencias un poquito diferentes. Y entonces ahora cuando miramos con mucha precisión, vemos que lo que antes parecía un pico para un determinado N, ahora ese pico lo vemos que en realidad hay muchos piquitos más pequeños metidos ahí dentro. Y esos piquitos más pequeños son los diferentes valores de L, que son simplemente ondas que tienen el mismo número de nodos radiales, pero tienen diferentes nodos en la dirección, digamos, en las direcciones angulares. Bueno, pues eso es la parte, digamos, bien conocida, pero M sigue estando degenerado, o sea, te da igual cuántos de esos círculos nodales sean en la dirección azimutal o cuántos no. ¿Qué pasa? Que hay otra vuelta de tuerca a todo esto, que es que el campo magnético, esto en el Sol no se explota mucho, pero en otras estrellas se está empezando a explotar. Cuando tú además metes un campo magnético, el campo magnético hace una cosa un poco puñetera, que es que los diferentes valores de M no solo se desdoblan, o sea, puedes empezar a ver si tiene suficiente resolución los diferentes picos para ondas con diferente M, sino que además te introduce una asimetría, porque hasta ahora todo lo demás es simétrico. O sea, lo que se desdobla un M negativo es lo mismo que un M positivo. O sea, si yo tengo una frecuencia central para un determinado modo con un determinado valor de N, tengo el M igual a 0 en el centro, el M igual a menos 1 lo tengo una frecuencia un poquito mayor y el M igual a 1 lo tengo una frecuencia un poquito menor. Entonces se desdoblan simétricamente. Pero si hay un campo magnético, se vuelve asimétrico. Y entonces a lo mejor el M igual a menos 1 se me va más lejos de lo que se me va el M igual a 1. Y esa es la base teórica, es todo este rollo que he contado, es para contar un poco la base teórica de todo este tipo de estudios, que es muy bonito. Al final lo que se observa es una serie temporal lo más larga posible de la intensidad de la estrella. Se observa de satélite porque necesitas una estabilidad muy grande en las observaciones, porque estás midiendo variaciones que en el caso del Sol son de millonésima, en el caso como aquí son gigantes rojas, pues no son tan finas, pero pueden ser milésimas o 10 milésimas, no estoy seguro ahora cuánto es en este caso. Y entonces, cuanto más larga es tu serie, más resolución tienes en el dominio de frecuencias y más capacidad tienes de resolver picos que están muy cerca unos de otros. Y entonces empiezas a ver estos desdoblamientos. Empiezas a ver ondas que se están propagando con diferentes L's y diferentes M's. Esto es bonito, se parece al efecto Zeeman que ocurre en los átomos. O sea, los paralelismos con la física atómica son muy, muy marcados. El efecto Zeeman, un campo magnético te desdobla los niveles atómicos, ¿no? Los que tienen M negativo tienen energías, no me acuerdo si menores o mayores, y los que tienen M positivo, pues lo contrario. Y así se pueden detectar campos magnéticos en las líneas espectrales. Pues esto es parecido, pero con las oscilaciones. Lo que hacen en este estudio son unos autores franceses del CNRS. El primer autor se llama Gang Li, pero es del CNRS. De hecho, tienen mucha tradición los franceses con este tema de oscilaciones estelares porque, bueno, vienen de la época del satélite Corot, que es un satélite francés en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Ellos dicen Corot, que no sé, o sea, esto es un poco como la vida de Brian. Si eres francés, ¿por qué llamas Corot a un satélite? O sea, es como si la turbamulta de la vida de Brian fuera quien le hubiera puesto el nombre. Y bueno, que es un satélite para buscar exoplanetas y también hacer sismología. Curiosamente las dos cosas van juntas, porque aunque parezcan cosas muy diferentes, ¿qué tendrá que ver buscar exoplanetas con ver oscilaciones en estrellas? Pero al final necesitas el mismo tipo de datos. Es ver curvas de luz de la estrella con muchísima precisión durante mucho tiempo. Entonces, bueno, Corot al final terminó averiándose, se lanzó creo que en 2008 o algo así. Y allá por 2012, estoy hablando de memoria, igual las fechas están mal, pero bueno, tuvo una avería electrónica y dejó de funcionar. Pero bueno, toda esta gente luego siguió trabajando con Kepler, que al fin y al cabo es muy parecido también, curvas de luz con mucha precisión. Kepler estuvo observando durante 3 años en la misión principal, hasta que también tuvo una avería con un volante de inercia.
Y bueno, aquí lo que hacen es usar observaciones de gigantes rojas, 3 gigantes rojas en concreto. Las gigantes rojas son estrellas que la fase evolutiva de una estrella como el Sol, cuando termine al final de su vida, se convertirá en una gigante roja. Lo que pasa es que terminan la fusión de hidrógeno en el núcleo para dar helio, termina porque ya básicamente han convertido todo el hidrógeno en helio y no tiene suficiente temperatura como para fusionar el helio. Entonces ese helio se queda inerte y la presión de las capas que hay encima genera tanto calor que alrededor de ese núcleo de helio, el hidrógeno que hay alrededor de ese núcleo de helio está tan caliente que empieza a fusionarse. Y se produce fusión ya no en el centro, sino en una capa esférica alrededor del centro. Entonces tenemos un centro inerte de helio y alrededor hay una capa esférica en la que se está fusionando hidrógeno. Y eso, bueno, da lugar a una estructura muy diferente de la estrella. Bueno, esto es interesante porque estas estrellas gigantes rojas tienen una estructura interna bastante diferente. Y hay una cosa curiosa, tengo que hacer otra parte de introducción que se me había olvidado. Hay 2 tipos de formas de oscilar en las estrellas. Hay 2 procesos físicos por los cuales oscilan. Y esto se los llama, en la jerga se le llama modos P y modo G. Y como fuere. Son oscilaciones. Una oscilación, ¿por qué se da? Porque cuando hay una perturbación, hay una fuerza, lo que se llama una fuerza restauradora, que se opone a la perturbación. Cuando tienes la cuerda de la guitarra, tú la perturbas pulsando. O sea, tú lo que haces es tirar de la cuerda y luego soltarla, la sacas del equilibrio. ¿Y qué pasa? Que hay una fuerza, que es la fuerza elástica que ejerce la cuerda, que tiende a restaurarla. Entonces la fuerza elástica vuelve a mandar la cuerda a su posición de origen, pero ¿qué pasa? Que cuando llega a la posición de origen ya tiene una velocidad y entonces se pasa para el otro lado. Y entonces la fuerza vuelve a tirar de nuevo y así entre que te pasas para un lado y para otro se queda oscilando, ¿no? Entonces, las estrellas están hechas de plasma, que al final es un fluido. Hay 2 tipos de onda en un fluido. Bueno, de hecho hay 3, pero vamos a olvidarnos del campo magnético, de la fuerza magnética, nos quedamos con 2. Las de un plasma sin campo magnético, un fluido sin campo magnético. Hay 2 tipos de ondas, según cuál sea la fuerza restauradora. Puede ser que la fuerza restauradora sea la presión. Quiere decir que yo perturbo el fluido, lo aprieto por un lado, aumento su densidad. ¿Qué estoy haciendo? Generando una sobrepresión ahí. Entonces, al haber más presión, ¿qué va a pasar? Que va a empujar hacia los lados y digamos que va a relajar esa presión empujando hacia los lados, con lo cual aumenta la presión alrededor suyo y disminuye la presión propia hasta que se produce una infradensidad en ese punto y una sobredensidad alrededor. Entonces ocurre luego el efecto contrario, porque te has pasado. Entonces ocurre lo contrario. La sobredensidad de alrededor ahora empuja hacia lo que hay en el centro, que ahora es una infradensidad, ¿sabes? Y se queda eso así oscilando. Esas son las ondas de sonido, es lo que pasa en el aire cuando hablamos. Como yo, por ejemplo, que llevo demasiado rato hablando, estoy produciendo ondas de sonido durante demasiado tiempo que son ondas en las cuales la fuerza restauradora es la presión. O sea, yo produzco fluctuaciones de presión al hablar y esa presión se propaga a través del aire y por eso estos modos se los llama modos P porque la fuerza es la presión. También se los llama modos acústicos por analogía con el sonido, ¿vale? En el caso del Sol, todas las oscilaciones que observamos son modos acústicos. Es un mal nombre porque uno piensa en modo acústico es sonido, parece que el Sol está sonando, pero no, porque como les digo, son periodos de 5 minutos. Entonces sí, es un modo acústico, pero con un periodo de 5 minutos, con lo cual está totalmente fuera del rango audible, que el ser humano pues son a lo mejor 200 hercios, lo que llega en el límite por debajo, ¿no? El Sol, 5 minutos son milihercios de frecuencia, ¿no? Creo que son 5 milihercios. Cientos de miles de veces más lento de lo que podría percibir el oído humano. O sea que lo de acústico es una metáfora, es por decir que físicamente es el mismo proceso que las ondas de sonido. Luego hay otro tipo de fuerza restauradora que es la gravedad. Si yo empujo el fluido hacia abajo, al bajarlo cojo algo menos denso y lo coloco en un medio más denso. Entonces la gravedad va a tender a hacer, el principio de Arquímedes, la gravedad tiende a hacer que eso menos denso que he bajado vuelva a subir. ¿Se entiende, no? Lo voy a decir al revés. Si cojo algo y lo subo, estoy cogiendo algo de un medio más denso y lo pongo en un medio menos denso, porque más arriba hay menos densidad. Entonces, una burbuja densa en un medio menos denso, ¿qué le va a pasar? Que por gravedad va a tender a bajar, ¿no? Bueno, pues pasa eso mismo y la burbuja se queda oscilando. O sea, si yo saco una burbuja del equilibrio, se va a quedar oscilando ahí en torno a un valor de equilibrio, ¿no? En ese caso, la fuerza restauradora es la gravedad.
Y un ejemplo pueden ser las olas que vemos sobre la superficie del mar, son ondas de gravedad. Y por cierto, como no me he enrollado lo suficiente, voy a añadir aquí, voy a hacer un paréntesis para decir que esto es lo que se llaman ondas de gravedad o también ondas gravitatorias. Y que por eso, a mí personalmente, me gusta usar la terminología ondas gravitacionales cuando hablamos de las ondas del espacio-tiempo. Lo digo porque hay mucha gente que dice que se debería decir ondas gravitatorias para hablar de las del espacio-tiempo. Y yo no digo que no, pero a mí no me gusta. Claro, son otra cosa. No me gusta Son otra porque creo que cosilla, genera confusión con suenan otra raras. cosa. En inglés tienen dos terminologías. Hablan de gravity waves y gravitational waves. Y está perfectamente claro lo que es una cosa y lo que es otra. En español creo que hubo un error en un momento dado del comité de la SEA que da recomendaciones sobre cómo se debe hablar en castellano o en español, cómo se debe usar la jerga científica, y decía que se debía decir ondas gravitatorias. Que está bien, es una recomendación y ese comité pensó que había que decirlo así. Yo modestamente, humildemente no estoy de acuerdo y reivindico mi derecho a hablar como me dé la gana, como cualquiera puede hablar como le dé la gana, porque además la Real Academia me avala en el sentido de que la palabra gravitacional está recogida en el diccionario de la Real Academia Española como algo relativo a la gravitación. O sea, es que incluso la RAE lo recoge muy bien, relativo a la gravitación. Las ondas de LIGO tienen que ver con la gravitación, entendiendo la gravitación como el fenómeno físico de la gravedad. Son ondas del espacio-tiempo. O sea, es la naturaleza propia de la gravedad lo que recogen esas ondas. Pero a veces te encuentras con talibanes de la lengua que vienen y te insultan porque dices ondas gravitacionales y te dicen que por eso eres anglófilo. Y ya empezamos a mezclar cosas que para mí no tienen ningún sentido y que, o sea, a mí me parece muy bien que tú quieras defender tu lengua y lo que quieras. Yo tengo otra visión diferente de esto. No, en general soy contrario a los nacionalismos de cualquier índole y creo que las lenguas están para evolucionar y para ser útiles y sobre todo para comunicarnos y entendernos. Y a mí me gusta decir onda gravitacional para referirme a las de LIGO y me gusta decir onda gravitatoria u onda de gravedad para hablar de las olas del mar. A mí también. Lo cual no quita, yo no critico a los que usen gravitatoria para referirse a ambas. Siempre No, que... pero a mí me pasó, ¿tan de acuerdo estoy que me pasó lo mismo? A mí también me han criticado por usar gravitacional en lugar de gravitatoria, me han acusado de anglófilo. No sé si es la misma persona o no. A ti, encima. Que a ver, yo tampoco le quiero decir a nadie cómo tiene que hablar, que cada uno hable como le dé la gana, ¿no? Claro. Creo que está bien traído usar gravitacional cuando hablamos de algo que es inherentemente relacionado con el fenómeno físico de la gravitación, como son las ondas del espacio-tiempo. Y usar gravitatorio cuando estamos hablando de algo que es consecuencia de la gravedad. Cuando hablamos de fuerza, y de hecho además creo que la RAE incluso aparece me parece que la Fundeu llega a poner este ejemplo en alguna ocasión, cuando hablamos de la fuerza de la gravedad, las dos formas pueden valer, porque puedes decir que algo cae por la fuerza gravitatoria como una consecuencia de la gravedad, o puedes decir que es una fuerza gravitacional, refiriéndote a que la naturaleza última de esa fuerza es la gravitación. Entonces ahí podrías tenerla. Pero no sé, si se te cae una manzana en la cabeza, podrías decir que... El lenguaje es como su uso, ¿no? Uno, por ejemplo, estaba pensando, nunca había pensado mucho en esto, pero redshift gravitacional, ¿no? O corrimiento al rojo gravitacional. No sé si me suena natural decir corrimiento al rojo gravitatorio. Yo lo he oído como gravitacional siempre. Gravitacional, yo también, ¿no? De todas formas, quiero decir que todavía no hemos dicho que se ha descubierto en las gigantes rojas. Solo quiero decir que hay estos dos tipos de onda, modos P y modo G. Esto es súper interesante en el Sol porque solo hemos detectado modos P, porque los modos G se propagan muy en el interior, cerca del núcleo. Entonces hay mucha gente intentando detectarlos porque nos darían información mucho más adentro. Los modos P se propagan más por las zonas más exteriores, ¿no? Pero son muy difíciles porque están a frecuencias muy, muy bajas. De hecho, son evanescentes en la parte exterior, o sea, disminuye su amplitud exponencialmente hacia afuera y en la superficie esos modos casi que no tienen efecto, casi que no dejan huella. Entonces son súper débiles y difíciles de detectar. Ha habido controversia sobre si se han detectado o no. Ha habido grupos franceses también que afirman haberlos encontrado y bueno, eso está todavía ahí en discusión, ¿no? Pero en el Sol es un problema súper importante. En estas estrellas, gigantes rojas, ahora vamos a las gigantes rojas, se ven los dos tipos de modos de oscilación. Hay modos P y modo G. Y es importante la distinción porque los modos G están localizados muy cerca de esa capa donde está produciéndose la fusión de hidrógeno en helio. Entonces, los modos G
nos están dando información sobre todo de esa capa, lo que se llama el kernel de la función, que es un poco cómo contribuyen las diferentes capas de la estrella a cada modo de oscilación. Todos los kernels de los modos G son muy picudos en la zona donde la estrella está fusionando hidrógeno. O sea que esos modos nos dan información sobre todo de esa capa. Y los modos P están distribuidos más en el manto, en la envoltura de la estrella. Entonces, este artículo, estos investigadores franceses usan esta técnica de sismología estelar para observar el desdoblamiento de los diferentes M en los modos de oscilación que observan, y observan asimetrías que son debidas a campo magnético. Y esa asimetría la observan solo en los modos G. Aquí está la clave del asunto. No se observa, o se observa mucho más débil en los modos P. Lo cual quiere decir que esa asimetría, que es debida a campo magnético, está muy localizada en la capa en la que los modos G son sensibles, que es esa capa interior donde está produciéndose la fusión de hidrógeno en helio, o por ahí cerca. Y encuentran campos magnéticos, esto es muy alucinante, de entre 30.000 y 100.000 Gauss. Para hacerse una idea, en el Sol, lo que vemos en el centro de las manchas solares más intensas llegamos a 4.000 Gauss. 5.000 ya si te vuelves loco. Eso es en una zona muy concreta, en un pequeño puntito donde por una serie de razones se ha concentrado mucho el campo magnético. Aquí estos son campos a gran escala en el interior de la estrella, o sea, esto es el promedio en esa zona, entre 30.000 y 100.000 Gauss. Estas grúas que levantan coches en los cementerios de coches, típicamente tienen unos 10.000 Gauss. O sea, en estas estrellas, en el interior, hay campos a gran escala 10 veces mayores que estos que levantan coches, o sea, 10 veces más intensos. Nada, pues bueno, ese es el resultado, que observan esos campos magnéticos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Pues es verdad, pues ¿y eso qué? Pues no sé, pero a mí me emociona mucho. Es que están diciendo que afectaba la rotación de esas capas de la estrella porque Sí. el campo magnético arrastra el plasma. Exacto. Uno de los problemas que hay con estas gigantes rojas tiene que ver con la diferencia de velocidad de rotación entre el centro y el manto, ¿no? Ahí se ha visto que el núcleo de estas estrellas rota mucho más lento de lo que los modelos predicen que debería hacer. Esto se ha observado con sismología también. Y no se entiende muy bien por qué, aunque se sospechaba. O sea, esto ocurre porque tiene que haber mecanismos mucho más eficientes de lo que se ha modelado para transferir momento angular entre el núcleo y la envoltura de la estrella, ¿no? Entonces el núcleo es mucho más pequeño, la envoltura es mucho mayor y rota más lento. Entonces de alguna forma tiene que haber intercambio de momento angular que haga que la envoltura esa tan grande consiga frenar el núcleo de la estrella. Sospechoso habitual de estas cosas, la gente habla de cosas muy complicadas, de inestabilidades hidrodinámicas, de inestabilidad de Taylor, Rayleigh y no sé qué, cosas que a mí siempre me ha costado mucho entender. Pero a mí me parece que el mecanismo obvio es que hay un campo magnético, que siempre les he dicho que es como un alambre en el cual está insertada la materia, y ese campo magnético introduce una cierta rigidez que hace que tengan que ir un poco acoplados, ¿no? Se acopla la rotación. De hecho, sabemos que hay un efecto en las estrellas que se llama frenado magnético, que probablemente es el efecto que está aquí. Y esta detección de campos magnéticos tan intensos, como apuntaba Héctor, pues tiene relevancia para este problema, ¿no? Yo, bueno, decía un poco en broma de que esto no tiene mucha relevancia. Sí, hay problemas que tienen que ver con el interior de las gigantes rojas, que seguramente la detección de estos campos magnéticos nos puede ayudar a entender, pero a mí sobre todo es que me gusta mucho, primero, por lo claramente que se ven los modos G en estas estrellas, que yo viniendo del mundo solar, donde los modos G son una especie de santo grial que lleva tanta gente tanto tiempo intentando detectarlos y aquí están ahí a la orden del día, ¿no? Me parece muy relevante por eso. La figura 2 cuesta un poco entenderla porque tiene demasiada información metida ahí, pero esa figura nos muestra un par de cosas muy interesantes. La primera que nos muestra es que en los modos, la asimetría, que básicamente tiene que ver con el campo magnético que detectas, es mucho menor en los modos P. Los modos P son las franjas verticales oscuras, lo cual quiere decir que las zonas exteriores, que son las que son exploradas por los modos P, no tienen ese campo magnético, están más concentradas en la zona interior, que es la que muestran los modos G. Por eso vemos que los puntos que se ven en la gráfica que reflejan la asimetría están arriba en la parte clara y bajan mucho en las franjas oscuras, ¿no? Porque las franjas oscuras son los modos P. Y luego también nos muestra cómo, según va aumentando la frecuencia de los modos, la asimetría va disminuyendo, lo cual es un efecto esperado de la teoría y que también nos indica que encaja bien con el modelado de que esos campos magnéticos están concentrados en las regiones interiores. Hay que hacer
todo un modelado, porque también depende de cuál sea la orientación de este campo magnético, si es radial, pero tiene cierta inclinación con respecto a la dirección radial, eso te introduce variaciones y eso hay que modelarlo para ajustar los datos, ¿no? O sea, estos valores que les he dicho no salen directamente, sino que salen de ajustar con un cierto modelo que entre los parámetros incluye la fuerza del campo magnético y la orientación, ¿no? Y además hay una cosa, esta técnica vale para un cierto rango de campos magnéticos que es más o menos este rango, de decenas de kilogauss. Porque si te vas a campos mucho más débiles que esto, por debajo de 10 kilogauss, no eres sensible, porque ya la simetría es tan pequeña que no la puedes identificar en las observaciones. Pero, y esto es lo que me parece más bonito, si es mucho más intenso que esos 100 kilogauss, entonces no tienes oscilaciones porque el campo magnético la suprime. Siempre que hablamos de magnetohidrodinámica les digo que el campo magnético está acoplado al plasma. O sea, cuando el plasma se mueve, arrastra las líneas de campo magnético y viceversa. Y el campo magnético tiene una tendencia a una cierta elasticidad. Quiere ser rígido y quiere estar quieto y quiere estar estirado. Las líneas de campo quieren ser lo más rectas posibles, ¿no? Entonces, si tú tienes unas líneas de campo magnético rectas y son muy intensas, aunque el plasma intente oscilar, el campo magnético no le deja y se opone a esa oscilación, es demasiado rígido. Y si el campo magnético es muy fuerte, entonces inhibe la oscilación y no permite que esos modos se puedan producir y que los podamos ver, ¿no? O sea, que hay una cierta ventana en la cual somos sensibles y estas estrellas, casualmente o no casualmente, tienen sus campos magnéticos en esa ventana. Aquí hay algo de principio antrópico, ¿no? Seguramente hay muchas otras estrellas que tienen campos magnéticos fuera de esa ventana, pero no se ha podido observar y por tanto pues no se han publicado papers sobre ellas, pero en estas tres pues sí se han observado y por eso la muestra que a Sara le parecerá irrisoriamente pequeña, 3. como aquel de los de 3 pelos tiene mi barba, pues 3 estrellas tiene mi muestra, ¿no? Tampoco es fácil, ¿no?, hacer estas observaciones. Sospecho que mi resumen es más largo que simplemente haber leído el paper. El paper tiene 3 páginas. Sí. Y les digo una cosa, y la próxima vez que me tengan 3 semanas sin hablar de un tema, cuando lo saque, Nos voy a estar el traemos el triple de saco de tiempo dormir hablando. y el tupper con la cena. Lo sé.